Entre la melancolía de estas noches tan oscuras, encuentro espacios donde la risa es la única respuesta que tengo que entregar ante una pregunta que resulta tan solo tragicómica, donde antes habitaba una alegría que iluminaba todo espacio que antes se encontraba vacío. Volvemos a la misma rutina previa en la que antes existíamos. Se convierten en constancias a las que nos abrazamos, anhelando tan solo encontrar un espacio de paz para aclarar una mente en constante batalla. Los sentimientos que antes fluían con naturaleza han formado un caudal que se lleva las cenizas de miles de memorias, en un juicio donde la sentencia la dicta un juez con niebla en los conceptos. No habrá más que respuestas a medio comprender y promesas sin realizar. Carcelero de tus propios pensamientos, de tu propia vida, encerrándote una vez más entre los cuatro muros, por anhelar encontrar un rastro de luz de un fuego ya apagado. Hacemos de rutina la tristeza, no por desear vivir entre estos sentimientos que tanto dolor provocan, más bien para no habitar en la melancolía de un camino que ya aparenta lejano. La incapacidad de poder haber hecho un cambio entrega más dolor que el tan solo hecho de haber fallado. La lejanía en ocasiones se convierte en algo que en todo instante se transforma en una excusa para nuestros pensamientos. Pero ¿cómo no la convertiremos en una excusa? Y si tan solo aparentara que la respuesta constantemente se nos viera escondida tras miles de ideas y conceptos, una búsqueda que resulta constante explorando recónditos espacios que jamás han sido tocados por la luz. Si nos alejamos de aquello que debemos enfrentar, tan solo terminará de colmar la situación, pero el hecho de proseguir en este camino turbulento hace que estos espacios de vacío se conviertan en la mayor comodidad que podría existir. Ante una aventura que aparentara sin fin, penurias que son observadas bajo diferentes perspectivas pero que no cambian su base. La armonía se transforma en calmada, pero aún así un interior que se encuentra desordenado jamás encontrará el balance en el silencio, jamás apreciará la belleza de un instante en compañía de su propio corazón. Más bien se convierte en el momento de una gran batalla. Decimos tener la respuesta clara, las maneras de solucionar estos problemas, distrayéndonos bajo otras situaciones, excusándonos constantemente, apuntando a los problemas, fingiendo soluciones que convertimos en lo común. Una creíble historia que convencemos al mundo entero a consumir, pero no se trata más que un engaño. Una persona sin su distracción vuelve al mismo vacío. Si la raíz de los problemas no es enfrentada, jamás habrá un cambio en las situaciones que te han rodeado. No es fácil y aquello es evidente. Resulta doloroso observar ante un abismo que puede ser el fin, sin saber lo que se encuentra en el otro lado, hace que nuestra curiosidad sea mayor, pero también el riesgo. Aunque si ya nos encontramos aquí, ¿por qué no tan solo intentarlo? Entre las voces que te han acompañado en todo instante, entre las memorias que dan vuelta entre tu cabeza, habitan las mismas risas que antes te acompañaban, tan solo distorsionadas y transformadas. Ya no habita la belleza que antes existía, tan solo se convierten en heridas que se vuelven a abrir, tan solo se convierten en los sentimientos que vuelven a dañarte. El ayer es un ancla que en ocasiones es difícil de escapar, imposible no observar cuando se te ha entregado una y otra vez. Miles de posibilidades, miles de historias, perspectivas que resultan cada vez más agotantes y perturbadoras. Las paredes una vez más se aferran a sus tintes más oscuros. Una luz que ilumina una habitación que en todo momento se ha encontrado vacía, dando una apariencia de la existencia de una entidad, pero no es más que el vacío que siempre ha existido. Tememos ante la oscuridad, ante la posibilidad de la existencia de algo, pero más nos aterra la soledad que podría provenir de esta, una que no sea capaz de saludar ni respirar. Encontrarnos ante un espejo que tan solo demuestre los sentimientos en los que tanto queríamos escapar, que demuestre la falta de coherencia en nuestras palabras y la danza en la que nos encontramos en todo instante. El inicio de esta caída parece tan solo distante, como si hubiéramos llegado a este momento donde no queda espacio para las lágrimas, solo quedan las risas que nos se han entregado, las que han habitado lejanas en todo instante, como si de un universo diferente fueran, prometiéndonos tan solo un mejor mañana, pero aparentara ya algo lejano. Aquí nos encontramos una vez más heridos, el frío se apodera de nuestro cuerpo, pero aún así no podemos percibir las temperaturas que nos rodean. Solo es nuestro cuerpo temblando ante su incapacidad, ante el tamaño del universo que nos rodea. ¿Cuál es la importancia de todo esto entonces? Pregunta que a pesar de todo este dolor sabemos su respuesta. Aquella que le entreguemos desde nuestro corazón
corazón. Si sufrir en ocasiones llega a ser evidente en una aventura, ¿por qué no tan solo intentamos todo aquello que nuestro corazón realmente siente? Será evidente en ocasiones e inevitable que caeremos y temeremos, que estos abismos se repetirán, que las dudas pueden nunca marchitarse, pero mientras nos encontremos vivos, mientras la fortaleza de nuestro corazón siga habitando, mientras nuestro corazón siga latiendo, por más que la melancolía nos rodee, por más que tan solo el dolor haga que dar el paso siguiente sea imposible, demos lo mejor de nuestro corazón, sintiendo la vida en su máximo esplendor. Es difícil decirlo cuando entre el barro te encuentras, pero si tanto podemos ser realistas con las tristezas que nos rodean, con los dolores que habitan en nuestros corazones, también podemos ser honestos con las capacidades que habitan en nuestro interior. La melancolía no tiene por qué ser un enemigo del cual temer, más bien habita en nuestro interior ante nuestro deseo de habitar en el presente que tanto esperábamos. Convirtamos estos sentimientos en las armonías que tanto esperábamos, en los lienzos que tanto deseábamos, en las palabras que queríamos tan solo expresar, en las melodías que tanto anhelábamos. El fin puede ser lo único garantizado en ciertos instantes, dando la iniciativa en todo momento de la posibilidad de un nuevo inicio. De nosotros dependerá tomar esta oportunidad y con nuestra mayor fuerza guiarla hacia lo que tanto anhelamos. ¿Será difícil? Sí. ¿Tendré todas las respuestas? Quizás. Pero ante algo que ya es desconocido, ¿por qué no tan solo arriesgarnos? El tiempo después de todo nos llevará de todas formas. La fortaleza puede ser temporal, pero aún así aferrémonos a ella, como también comprendamos estos sentimientos llenos de dolor. Es difícil levantarse entre toda esta oscuridad, sobre todo cuando anhelamos una mano que se extienda, pero si ella nos encuentra, de la fuerza de nuestras piernas nos ayudaremos. Si la luz nos encuentra disponible, a partir de la fuerza de la voluntad de nuestro corazón, iluminemos como si el sol fuéramos. Si los colores lejanos ya habitan, que entre los sentimientos que restan en nuestro corazón demos vida a esta aventura que nos rodea. Puede que el dolor sea garantizado, puede que la tristeza sea evidente, pero ante un mundo tan incierto, ante una aventura tan desconocida, ante un cuestionamiento que es constante, es mejor que tratemos tan solo de intentarlo, que esperar a que el tiempo pase de todas formas. A pesar de todo, aferrémonos a esta esperanza que una vez más ilumina nuestro corazón. Quizás nuestro corazón roto se pueda encontrar, pero con los restos hagamos una obra de arte que jamás olvidemos, una aventura que se extienda hacia el infinito, un horizonte que sea imposible de no notar, que el cielo se convierta en el reflejo de las historias que tanto anhelábamos y que el sol sea un recuerdo más de la razón por la que nos encontramos aquí. Dejemos fluir todos los sentimientos que habitan en esta armonía y permitamos a nuestro corazón encontrar la felicidad que tanto anhelaba. A pesar de la lejanía que antes era aparente, una vez más puedo escuchar a la distancia la armonía que tanto esperaba. Espero tan solo que estos momentos no sean eternos, que estos instantes donde a mi corazón tan solo le cueste latir sean los últimos impulsos para una vez más extender mi mano y tocar el cielo, pues aunque no tenga la claridad ante estos caminos tan difíciles de recorrer, sí tengo la suficiente convicción ante aquella fuerza que habita en mi corazón, ante el sueño que tanto he esperado y anhelado.